Una ciudad mítica, protegida por una fortaleza única. Construyeron el castillo en un tiempo récord, un poco más de un año. San Felipe de Barajas es un ejemplo, es un castillo de avanzada para la época. Una fortaleza que resiste el ataque naval más grande de la historia. Imagínense 184 barcos llegando y nadie los ha visto, ningún español ha visto tanta cantidad de barcos. Es un miedo profundo frente a un fin o frente a una derrota. La noticia que se regó por Europa y por el Caribe de que Cartagena había resistido y había ganado una batalla. De ahí en adelante, Cartagena se convirtió en la heroica. El Castillo de San Felipe, el fuerte militar más avanzado de la América colonial. Defensor del puerto más importante del Caribe en el siglo XVIII, Cartagena. Era el puerto donde llegaban todos estos materiales, por ejemplo, el oro del Perú, y de ahí salir hacia España. Cartagena se convirtió en la mejor presa para la piratería del Mar Caribe. En pleno siglo XXI, la Armada colombiana patrulla celosamente las aguas de la bahía de Cartagena. Sí, Estación Control San José, este es Guardacostas Cartagena. Le solicito ilustración, la maniobra del remolcador Don Nicola, ¿a qué corresponde? Siga. Esta zona de Colombia siempre ha sido codiciada por piratas y países enemigos. Cartagena de Indias era conocida como la llave de las Indias, porque era el punto de desembarco y de recopilación de todos los elementos de valor que venían de América del Sur, y era el punto de partida para España y el Viejo Mundo. El Castillo de San Felipe, ubicado en el Cerro de San Lázaro, es el eje del sistema defensivo. San Felipe lo localizaron en este sitio por su punto estratégico en el territorio tanto marítimo como terrestre. San Felipe es un punto de observación y de control para evitar y para controlar la llegada de las embarcaciones que llegan por mar abierto y entran a la bahía externa e interna, por un lado. Y por otro lado, porque San Felipe de Barajas también tiene un punto de observación y control de las posibles tropas que llegan de la zona terrestre. El primer pirata llegó apenas 11 años después de fundada Cartagena y era un aristócrata francés. Durante sus primeros 150 años de fundación, Cartagena es saqueada una y otra vez. Para el siglo XVII, la bahía cuenta con dos entradas naturales. Boca Chica mide apenas 134 metros de ancho. Boca Grande mide casi 2 kilómetros. Cartagena de Indias era un punto estratégico a nivel geográfico porque era el puerto donde llegaban todos estos materiales, por ejemplo, el oro del Perú, la plata del Perú, la transportaban hasta Cartagena porque era el puerto de partida. Cartagena fue como ese punto de interés de piratas desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Innumerables batallas, innumerables invasiones de piratas ingleses o de piratas franceses a la ciudad, pues la devastaron. En 1646, la corona española contrata a un arquitecto militar italiano para salvaguardar sus riquezas. Los italianos eran, digamos, la máxima tecnología de las fortificaciones de ese momento.
Se llamaba la fortificación abaluartada moderna. Contrató a Bautista Antonelli para que idearan un sistema que se llamó el Plan de Defensa de Ultramar, que cobijaba todos los puertos del Caribe. El plan de Bautista Antonelli traza 11 kilómetros de muralla alrededor de la ciudad que conecta 9 baluartes defensivos. Estamos justo en uno de los flancos del centro amurallado de Cartagena de Indias. Estamos viendo que la muralla tiene una altura de más o menos 3 metros. Esta no era la altura real. La altura real son 3 metros más para abajo. Entonces imaginémonos, en esa época, hace 300 años, que el agua del mar llegaba hasta aquí. Justo donde hay tierra en estos momentos llegaba el agua y que la muralla es mucho más alta de lo que parece. Quiere decir que es más profundo el cimiento, donde empieza el cimiento. Entonces, para la construcción de las murallas era necesario la especialización de un oficio y era hacer los bloques de piedra, los sillares. Y cada uno de esos sillares estaba firmado por el cantero, por el que hacía los bloques. Hacían estas marcas de cantería para identificar de dónde provenía el sillar. Por ejemplo, este en forma de Z inversa. O si ustedes ven, o si podemos ver aquí, esta H. A finales del siglo XVI, Cartagena vive un apogeo de construcción sin precedentes. Lo cierto es que Cartagena, que había visto pasar los tesoros peruanos por su bahía, empezó a tomar una tajada grande de esos tesoros para las fortificaciones. En ese momento fue que llegaron las masas de esclavos negros a Cartagena para construir las murallas y empezó a llegar gente de más alto nivel, ¿no? O sea, Cartagena de un pueblo se convirtió rápidamente en una gran ciudad. La construcción de la muralla comienza en 1586. Durante décadas, Antonelli recibe un salario equivalente a $240,000 anuales por su plan de defensa del Caribe. Pero la ciudad todavía es vulnerable desde el Cerro de San Lázaro. Se construye entonces en su pico un pequeño fuerte con 8 cañones y capacidad para 20 hombres. Construyeron el castillo, la parte más alta del castillo, el bonete, la cima del cerro, con el diseño de Richard Carr, en un tiempo récord, un poco más de un año. Otro aristócrata francés prueba la ineficacia del primer fuerte. Luis XIV de Francia pone al comando de la flota a el barón de Pointí, su marino más prestigioso. Paran primero en Haití, donde estaban los filibusteros. Cerca estaban los bucaneros, los macheteros, otros tipos. Total que el barón de Pointí, aparte de su ejército francés, reunió en el Caribe toda la élite de la piratería y se vinieron todos sobre Cartagena. Para finales del siglo XVII, la sedimentación natural cierra el acceso a la bahía por Boca Grande. Después de vencer la todavía precaria fortaleza de San Luis, de Pointí penetra la bahía por Boca Chica y se enfila hacia San Felipe. El castillo de San Felipe era el defensor de la ciudad y después de muchas horas de batalla, los franceses logran tomarlo y logran abrir brechas y por allí entran a la ciudad. Pointí saqueó los conventos, saqueó las iglesias, se llevó los cálices, se llevó los expositores, se llevó todos los objetos de liturgia que eran de oro, con incrustaciones de piedras preciosas. El barón de Pointí sacó de Cartagena el tesoro más grande que haya conseguido pirata alguno en toda la historia. Después de eso, Cartagena nunca va a ser la misma.
España replantea su estrategia. En Boca Chica se instalan 3 baterías y 2 fuertes renovados. Hacia la mitad de la bahía se suman otras 2 fortificaciones. La gran inversión se da en el Cerro de San Lázaro con la segunda etapa de fortificación de San Felipe. El objetivo es asegurarse que ningún enemigo lo tome de nuevo. Queda la ciudad convertida en un bastión militar donde de 12.000 habitantes, casi 4.500 son militares activos. Era un bastión del orgullo español, o sea, de la dignidad del rey de España, ¿no? O sea, no podía volver a ocurrir lo mismo, ¿no?